Adición y sustracción de vectores. Adición o suma de vectores. La operación de suma de dos o más vectores da como resultado otro vector. ¿Cómo se realiza la suma de vectores? Primero escribimos la componente x. ¿Cómo encontramos o cómo obtenemos la componente x? Para esto, sumamos la componente x de los vectores. En este caso tengo el vector a y el vector b. Tomamos la componente x del vector a, en este caso es 6, y la componente x del vector b, que en este caso es 3. De igual forma hacemos con la componente y en ambos vectores. La componente y del vector a, que es 3, más la componente x, más la componente y del vector b, que es 4. Realizamos la operación y como resultado nos va a dar el vector resultante, la suma de los vectores, que es 9, que 6 más 3 son 9 y 3 más 4, 7. Sustracción o resta de vectores. Para restar dos vectores libres, en este caso C y D, se suma el vector C con el opuesto del vector D. Las componentes de los vectores del vector resta se obtienen restando las componentes de los vectores en orden. Un ejemplo. Tomamos la componente x del vector C, que en este caso es menos 2, menos la componente x del vector D, que en este caso es 3, y de igual forma lo hacemos con la componente y de ambos vectores. En el caso del vector C sería 5, menos la componente y del vector D, que sería 1. Y como resultado nos dará el vector resta, realizando la operación. Menos 2 menos 3, como ambos son negativos, se suman, nos da 5. 5 menos 1 nos da 4. ¿Qué es un vector? Se dice que un vector es un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro. Con esto quiere decir que tiene dirección y sentido. ¿Qué es un escalar? Un escalar es un tipo de magnitud física que se expresa por un solo módulo y tiene el mismo valor para todos los observadores. ¿Qué es el producto punto? El producto punto o producto escalar de dos vectores es una operación que da como resultado un número real. Para esto tenemos la fórmula, que es una de las principales con las que se saca, que dice que vector de u por vector de v es igual al vector unitario de u por el vector unitario de v por el coseno del ángulo. Tenemos las propiedades del producto punto. Tenemos la propiedad conmutativa, la que nos dice que el vector de u por el vector de v es igual al vector de u por el vector de v. Tenemos la propiedad asociativa, que nos dice que k por el vector de u por el vector de v es igual, entre paréntesis, a k por el vector de v por el vector de u. Y esto también nos da igual que el vector de v por, entre paréntesis, k por el vector de u. Tenemos la sociedad distributiva, la que nos dice que vector de v por la suma del vector de u más w es igual al vector de v por el vector de u más el vector de v por el vector de w. A continuación le dejaremos unos ejemplos acerca de punto entre vectores en R2. Bueno, tenemos dos vectores A, que está compuesto por 4 en I más 8 en J, y B, que está compuesto por menos 2 en I y 6 en J. Ahora pasamos a quitarle la notación a los vectores.
Luego de esto procedemos a tomar la componente y del vector A con la componente y del vector B. Y sumamos con la componente con la componente AJ más BJ. Hay cubo para tal hora porque ya el total está ocupado, no sé qué ya está. 4 por menos 2 menos por más da menos, y 4 por menos 2, 4 por 2, 8. Más por más por más da más. 8 por 6, 48. Y esto nos daría un resultado de el producto punto entre dos vectores, un resultado de 40. Producto punto de dos vectores en R3. Tenemos dos vectores A y B. A compuesto por 4 en I más 8 en J menos 2 en K. Y el vector B compuesto por menos 2 en I, 6 en J y 4 en K. Ahora pasaremos a quitarle los determinantes. Bueno, seguido de esto pasamos a multiplicar las mismas componentes en cada vector. 4i por menos 2j, 8j por menos 6j y así sucesivamente. Luego de esto multiplicamos y para hacerlo más sencillo, 4 por menos 2 menos 8. 8 por 6, 48. Más 48 más por más da más. Entonces sería más 48. Menos 2 por 4 da menos 8. Menos por más da menos. Esto daría un 8. Ahora, menos 8 más 48 menos 8 nos da un total de 32. El producto vectorial o producto cruz es la operación binaria entre dos vectores en un espacio tridimensional. El resultado es un vector perpendicular a los vectores que se multiplican y por lo tanto normal al plano que los contiene. Para determinar el producto cruz entre dos vectores, construimos un determinante de 3 por 3. En la primera fila escribimos los vectores unitarios. I, J y K. En la segunda fila escribimos el valor de los valores del primer vector. En este caso 2, 4 y 0. Y en la tercera fila los del segundo vector, o sea, del vector V. 3, 0 y 2. Continuamos conformando un determinante para cada vector unitario de 2 por 2. En este caso, para el vector unitario de I, anulamos esta columna, nos quedándonos como resultado aquí para el determinante 2 por 2, 4, 0, 0 y 2. Lo mismo hacemos para el vector unitario de J. Y luego continuamos con el vector unitario K.
Continuamos resolviendo cada determinante de 2 por 2. En este caso quedaría 4 por 2, 0 por 0. Para el vector unitario de I, para J sería 2 por 2, 3 por 0. Y para K sería 2 por 0 y 3 por 4. Entonces nos quedaría que aquí sería 8. El resultado para U, para el vector U por el vector V sería 8. 2 por 2, 4. Y sería 4. 3 por 0, 0. Sería menos 4. Y acá sería más hacer la multiplicación de los signos, más por menos, menos, dándonos como resultado 3 por 4, 2. Geométricamente la situación anterior se puede representar de la siguiente manera. Tenemos el vector U con sus componentes, el vector V con sus componentes y la resultante de estos dos vectores con sus componentes, que fueron 8, menos 4 y menos 12. Los vectores en R3 tienen la característica que resultan ser perpendicular tanto al vector U como al vector V en este caso. Los vectores en R3 tienen la característica que resultan ser perpendicular a ambos vectores. Aquí en este caso sería U y el vector V. Y lo podemos representar de la siguiente manera. Aquí forma un ángulo el vector resultante con el vector U de 90 grados, tanto como en el vector V.